Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar desarrollando la temática de la segunda unidad del programa de esta materia, correspondiente a la teoría administrativa 1, para este día 22 de abril. Ya hemos desarrollado varios temas relacionados con el tema general o principal de la unidad, que es la empresa. Hemos visto los conceptos de importancia, los elementos que forman la empresa, el enfoque económico y social de la empresa. Entonces hoy vamos a entrar a terminar ese punto del enfoque económico-social de la empresa y luego vamos a continuar con el tema de la productividad, eficiencia y eficacia y clasificación de las empresas. Es decir, una clasificación general que existe dentro de las empresas. Esto, acuérdense que no es algo escrito, como se dice, en piedra. En cada país tienen sus propios criterios para establecer las distintas clasificaciones de la empresa según los criterios que manejen en cada país. Entonces, vamos a ver el tema de la productividad, eficiencia y eficacia, que es muy importante dentro del tema y es fundamental comprender qué significa esto de la productividad, que está basada fundamentalmente en los factores eficiencia y eficacia. Esto es lo que le da sustento a la productividad de una empresa. Si no hay eficiencia y no hay eficacia, pues la productividad no va a existir. Y si no hay productividad, pues no hay rentabilidad. Tenemos aquí una breve definición de lo que es la eficiencia y lo que es la eficacia, acuñada por el señor Peter Drucker, que ya lo hemos mencionado, que ha sido un hombre, un teórico de la administración científica y que ha dado aportes importantes a la teoría. Él decía que la productividad está basada precisamente en la eficiencia y en la eficacia. Y decía que la eficacia es más importante que la eficiencia y que es indispensable para la empresa. Es decir, esto hay que saberlo entender, porque tampoco podemos prescindir de la eficiencia, ¿verdad? Pero en ese grado de importancia, él decía que la eficacia es más importante porque se trata de lograr metas, lograr resultados. En cambio, decía, la eficiencia es hacer correctamente las cosas y eficacia hacer las cosas correctas. De estos temas vamos a estar hablando repetidamente porque son fundamentales. Existen en la administración algunos términos que se utilizan con mucha frecuencia por su importancia, ¿verdad? Pero también por el impacto que causan dentro del proceso de desarrollo de las empresas, en su actividad diaria, ¿verdad? Y por su aplicación. Estos términos, como decíamos, son la eficiencia y la eficacia. ¿A qué se refieren estos términos? Veamos, además de la definición que hace el señor Drucker, ¿verdad? Eficacia, ya textualmente, según los libros de texto, dice, consiste en alcanzar las metas establecidas en la empresa. Es decir, los resultados. En una empresa lo importante, lo más importante, ¿verdad? Hay que hacer énfasis en eso, son los resultados, ¿verdad? Y luego, en segundo lugar, tenemos la eficiencia, que consiste en el logro, la eficiencia consiste en el logro de las metas con la menor cantidad de recursos, ¿verdad? Entonces, la eficacia consiste en lograr resultados y la eficiencia es el uso
adecuado económico de los recursos, es decir, ni más de lo que se necesita, ni menos de lo que se necesita. A eso se le llama eficiencia, el uso adecuado de los recursos materiales, humanos y financieros. El punto clave en esta definición es el ahorro o reducción del uso de los recursos al mínimo necesario. Todas las empresas están pendientes de tener precisamente un uso económico planeado de los recursos, todos los tipos de recursos, ¿verdad? Humanos, materiales y financieros. Y hablábamos también ya de la productividad y decíamos que la productividad depende de la eficiencia y la eficacia. Entonces la productividad consiste en la relación insumo-producto, es decir, los recursos que utilizamos con los resultados que obtenemos. En un periodo específico de tiempo con el adecuado control de la calidad. Siempre las empresas están trabajando dentro del marco del ejercicio fiscal que tiene 365 días, un ejercicio fiscal anual. Entonces, esa relación insumo-producto se mide al final del año, pero también se van haciendo mediciones parciales a lo largo del año, que puede ser cada 3 meses, cada 6 meses, en fin. La productividad puede elevarse ¿cuándo? ¿En qué momento es que se puede elevar la productividad? Aquí tenemos el primer caso. Cuando se reducen los insumos, o sea, los recursos, y se mantienen los mismos productos, ¿verdad? Entonces, con menos productos estamos produciendo la misma cantidad o la misma calidad de productos. Luego, otro caso, se incrementan los productos y se reducen los insumos para elaborarlos, ¿verdad? Entonces, aquí es el segundo paso, o el segundo caso. Entonces, reducimos los recursos y aumentamos la cantidad y la calidad de los productos. Eso es productividad. Luego tenemos un tercer caso. Se incrementan los productos con los mismos insumos, ¿verdad? Entonces, con menos insumos, con iguales insumos y con menos insumos, ¿verdad? Tenemos 3 casos. Y en todos los casos siempre la cantidad producida es mayor, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo es administrando los recursos para producir más en cantidad y en calidad. La productividad es importante estarla midiendo para saber si realmente estamos siendo eficientes y eficaces en el uso de los recursos. La productividad puede ser medida en relación con la totalidad de recursos empleados o bien con la de algún recurso en particular. Insumo y recursos son sinónimos. Genéricamente, los insumos para la producción se dividen en materiales, en máquinas o maquinaria y en mano de obra, ¿verdad? Esos son los insumos o los recursos que se utilizan en las empresas para la producción y para la productividad. Ejemplos de productividad en cada uno de los insumos mencionados. Vamos a ver. Productividad de los materiales, ¿verdad? Entonces, todas las materias primas que se usan, materias primas en bruto o materias primas ya elaboradas que usan las empresas. Esos se llaman materiales, que son los que se van a transformar. Entonces, si un sastre, por ejemplo, la tela que usa un sastre es capaz de cortar 11 trajes con una misma pieza de tela, de la que otro menos experto, ¿verdad?, solo puede sacar 10. Entonces, ahí la experiencia estamos viendo cómo la productividad de los materiales, con un mismo material puede ser más productivo, depende de quién lo está elaborando, si es un experto o un novato, ¿verdad? Ahí tenemos un ejemplo de cómo se puede aumentar la productividad. Luego tenemos productividad de las máquinas o de la maquinaria. Una máquina que produce 100 piezas por cada día de trabajo, ¿verdad?
Sin embargo, cuando a esa máquina le agregamos, le anexamos implementos que le van a mejorar su funcionamiento, ¿verdad? Accesorios. Entonces, estos pueden aumentar su producción de 100 a 120 piezas en el mismo tiempo. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la maquinaria sea más productiva? Ahí tenemos un pequeño y sencillo ejemplo. La productividad de esa máquina se habrá incrementado en un 20%. Entonces, ¿verdad? Con ese ejemplo. Luego veamos la productividad de la mano de obra. Es decir, la mano de obra comprende el esfuerzo físico y el esfuerzo mental que hace el ser humano. Al final de las tres formas para aumentar la productividad, la decisiva y la más importante es la mano de obra. En todos los ejemplos que hemos visto de productividad, está presente siempre la mano de obra, porque las máquinas por sí solas o los materiales por sí solos no son productivos. Por ejemplo, en el caso de la mano de obra, si un alfarero produce 30 platos por hora, al mejorar sus métodos, sus capacidades, ¿verdad?, de trabajo, logra producir 40 platos. ¿Verdad? Producía 30, pero si mejora sus métodos de trabajo, entonces su técnica, ¿verdad?, su productividad habrá aumentado en un 33.33%. Eso es lo que sale, el porcentaje que sale al sacarle el porcentaje a 30 platos que suben a 40 platos. ¿Verdad? La productividad es un efecto, no es una causa. Es un efecto de la administración de varios recursos, ¿verdad? De los principales que hemos mencionado: mano de obra, materiales y maquinaria. Entonces, la productividad es una relación medible entre el producto obtenido y los recursos empleados. Vamos a suspender aquí la primera parte de la clase para grabar una segunda parte.